Hola, por fin vamos a arrancar con la práctica 2. Los temas del día van a ser sistema de ecuaciones, triangulación y por último ejercicios. Empecemos con sistema de ecuaciones. Como habíamos visto en los videos anteriores, nos daban, por ejemplo, en el caso 1, x más 3y menos z igual a 0, que sabemos que es la ecuación de un plano. Y en el punto 2 tenemos x más y igual a 1 y z igual a 2, es decir, nos pide la intersección de dos planos. Como podemos observar, en el punto número 1 tenemos una ecuación y tres incógnitas, es decir, va a depender de dos variables. En el segundo punto tenemos dos ecuaciones y tres incógnitas, es decir, va a depender de una variable. Si tenemos m ecuaciones y n incógnitas, vamos a tener m menos n variables. Veamos en el caso número 1. Tenemos x más 3y menos z igual a 0. Si de acá despejamos el x, nos va a quedar menos 3y más z. Ahora nuestro conjunto x y z va a ser igual a menos 3y más z y z. Es decir, va a depender de la variable y z. Como hacíamos antes, vamos a separar los valores de una variable con los valores de la otra. Por ejemplo, en el primer caso tenemos menos 3y más z, nos queda menos 3y más z. La segunda coordenada va a ser y más 0, queda y 0 más z, nos queda z. Por último sacamos factor común y del primer vector y nos queda y por menos 3, 1, 0, y sacamos el z del segundo vector y nos queda más z por 1, 0, 1. En la ecuación número 2 tenemos estos dos valores. Ya sabemos que z es igual a 2. Ahora nos queda despejar x o y. En este caso despejamos y nos queda que es igual a 1 menos x. Es decir, vamos a trabajar en función de x nada más. Por lo tanto, nuestro sistema de x y z va a ser igual a x para el valor de x, 1 menos x por el valor de y 2 por el valor de z. Entonces el x y z nos va a quedar igual a menos x más 0, ya que estamos sumando un 0 acá, menos x más 1, ya que acá tenemos 1 menos x, y 0 más 2, que es el valor que corresponde acá. Y si por último sacamos factor común x del primer vector, nos va a quedar x por 1 menos 1, 0 más 0, 1, 2. Como podemos observar, el primer resultado corresponde a la ecuación de un plano y el segundo corresponde a la ecuación de una recta. Es decir, como habíamos dicho al principio, como tenemos una ecuación y tres incógnitas, va a depender de dos variables. Y en este caso tenemos dos ecuaciones y tres incógnitas, que es x y z, va a depender solo de una variable. Veamos el siguiente sistema. Nos dicen que tenemos un a sub 1, 1 por x1 más un a sub 1, 2 por x2 y así hasta llegar a sub 1n por xn igual a b1. Estos coeficientes se enumeran de la siguiente manera. El primer numerito corresponde al número de fila en el que está, es decir, acá, y el segundo numerito corresponde al número de la columna, es decir, a este. Por ejemplo, veamos este. AM2 corresponde a la fila M, columna 2. AMN corresponde a la fila M, columna N. Siempre es la fila y la columna. Esto vale siempre. De acá podemos despejar la matriz de coeficientes, es decir, todos los numeritos que están multiplicados a las variables. Si a esto le agregamos los valores de B, que es a los valores que está igualada a nuestra ecuación, obtenemos la matriz ampliada. En caso de que todos los B sub i sean igual a 0, es decir, si tenemos acá esto igual a 0, esto igual a 0 y esto igual a 0, el sistema se va a llamar homogéneo. Veamos el siguiente ejemplo. Nos dan un sistema x1 más x2 menos x3 más 2x4 igual a 2 y x2 más x3 más x4 igual a menos 1. Veamos qué nos piden. Nos piden ver si los puntos A, 0, 0, 0, 0, B, 3 menos 1, 0, C, 1, 1, 0, 0, D, 0, menos 1, 0, 0 son solución del sistema. Simplemente tenemos que agarrar los puntos que nos dan, meterlo en la ecuación y ver si es que satisfacen dichas ecuaciones. Hallar la matriz de coeficientes que corresponde a los valores que están multiplicados a las distintas variables. Hallar la matriz ampliada, le agregamos los valores de B y escribir en forma paramétrica la solución del sistema. Ok, empecemos con el primero. Comprobamos el punto A, que es el 0, 0. Tenemos acá 0 más 0 menos 0 más 2 por 0 es distinto de 2. Así que no cumple. Vamos con el punto B. Tenemos 3
más menos 1, menos 1, menos 0 más 2 por 0 igual a 2, verifica, bien, veamos si cumple la segunda. Tenemos la primera coordenada que es 3 multiplicado por 0, ya que acá no hay ningún x1 multiplicando, entonces va un 0, menos 1 por 1, perfecto, menos 1, más 0 más 0, menos 1, genial. Este punto verifica, es solución del sistema. Veamos el punto C, el 1, 1, 0, 0. Ponemos 1, 1, menos 0 más 2 por 0, pues es igual a 2, verifica. Veamos en el segundo caso. 1 por 0 más 1 más 0 por 0 distinto a menos 1, no verifica. Y por último el punto D, reemplazamos 0 menos 1 más 0 más 0 es distinto de 2, así que no verifica, solo verifica el punto B. Bien, hagamos el punto 2, dice hallar la matriz de coeficientes, es decir, en el primero está multiplicando un 1, acá está multiplicando un 1, acá un menos 1, acá un 2, que es lo que corresponde a este lado. Y acá tenemos un 0 para el x1, un 1 para el x2, 1 para el x3 y 1 para el x4. ¿Qué es esto? Básicamente nos piden esto. El punto 3, hallar la matriz ampliada. Es decir, le sumamos los valores de b. En el primer caso, b vale 2 y en el segundo caso b es igual a menos 1. Por último, escribir en forma paramétrica la solución del sistema. Esto ya lo habíamos visto en los videos anteriores. Repasemos un poco. Tenemos por ejemplo la segunda ecuación. Despejamos x2, va a estar en función de x3 y x4. Y acá verifiquemos algo, prestemos atención en esto. Tenemos dos ecuaciones y 4 incógnitas, es decir, va a depender de dos variables la solución. De la otra ecuación que nos dan, tenemos x1 más x2 menos x3 más x4 igual a 2. Agarramos el valor que ya tenemos de x2 y lo ponemos acá. Es decir, nos va a quedar x1 por menos 1 menos x3 menos x4 menos x3 más 2x4 igual a 2. De acá, bueno, simplemente resolvemos, agrupamos los x3 con los x3 y los x4 con los x4. Y nos queda la siguiente forma. x1 menos 1 menos 2x3 más x4 igual a 2. Y nos queda que x1 es igual a 2 más 1 más 2x3 menos x4. Por lo tanto, si resolviendo, nos queda que x1 es igual a 3 más 2x3 menos x4. Bien, ya tenemos estos valores. Ahora simplemente tenemos que igualarlos x1, x2, x3, x4 a los valores hallados. x1 dijimos que vale 3 más 2x3 menos x4. x2 vale menos 1 menos x3 menos x4. Y x3 es igual a x3 y x4 es igual a x4. Como siempre, despejamos primero los valores independientes, es decir, el 3 de la primera coordenada, el menos 1 de la segunda coordenada, el 0 de la tercera coordenada y el 0 de la cuarta coordenada. Es decir, nos va a quedar todas las variables acá adentro, sumado un punto que va a ser el 3 menos 1, 0, 0. Siguiente paso es separar las x3 de los x4. Es decir, ponemos todas las x3 en la primera coordenada, por ejemplo, tenemos 2x3. En la segunda coordenada tenemos menos x3, en la tercera coordenada tenemos un x3, y en la cuarta coordenada solo depende de x4, así que tenemos 0x3. Para el segundo vector vamos a poner todos los valores de x4, es decir, ponemos el menos x4 en la primera coordenada, menos x4 en la segunda, 0 en la tercera y un x4 en la cuarta. Y ahora simplemente sacamos factor común x3 y x4 y obtenemos el plano de soluciones. Fíjense que este punto 3 menos 1, 0, 0 corresponde al punto B que nos habían dado, así que verifica. Ahora veamos triangulación. Nos dan el siguiente sistema. Nos dan tres ecuaciones, tres incógnitas, es un punto a la solución. Y la solución va a ser menos 1, menos 2, 2. De acá despejamos, por ejemplo, x3 es igual a 2, acá está. De acá si despejamos el x2 nos va a quedar x2 es igual a menos x3, es decir, como x3 valía 2. x2 va a valer menos 2 y de acá despejando nos va a quedar que x1 es igual a menos 1. Veamos algunas operaciones fundamentales. La primera operación nos dice que la fila f sub i se puede reemplazar por un k multiplicado por esa fila f sub i y ese k tiene que ser distinto de 0. ¿Qué quiere decir eso?
Por ejemplo, veamos la fila 1, vamos a reemplazarla por 2 veces la fila 1, es decir, la de acá. Nos va a quedar 2 por x1, 2x1, menos 2 por x2, 2x2, más 2 por x3 es igual a 2 por 3, 6. Perfecto. Y a esa la llamamos S1. Veamos la segunda operación fundamental. Nos dice que se puede intercambiar la fila I con la fila J. Es decir, en este caso vamos a cambiar la fila 2 por la fila 3. Nos va a quedar de la siguiente manera. Y por último, la tercera operación fundamental nos dice que a la fila I puede ser reemplazada por la misma fila I más una fila J multiplicado por un escalar. Por ejemplo, en este caso vamos a hacer F2 va a ser reemplazado por F2 más 3F3. S, S1, S2 y S3 equivalen al mismo sistema. Bueno, veamos el método de Gauss. Nos dicen encontrar una matriz triangulada por filas equivalente a 0, 1, 3, 1, 1, 1, 2, 0, 2. Para que esté triangulada, la fila de abajo, ¿sí?, siempre tiene que tener un 0 más que la fila de arriba. Ahora lo vamos a ver en este ejemplo. Acá nos conviene hacer es intercambiar la fila 1 con la fila 2. En este caso nos quedaría 1, 1, 1, 0, 1, 3, 2, 0, 2. Y vemos que en la fila 2 tenemos un 0 más que en la fila 1. Es decir, ya se va triangulando. Para que esté triangulada tenemos que tener un 0K, un 0K y un 0K. Entonces tiene que quedar todo esto de acá lleno de ceros. Veamos, por ejemplo, la fila 3 va a ser igual a la fila 3 menos 2 veces la fila 2. ¿Para qué hacemos esto? Para que acá en vez del 2 ahora me aparezca un 0. En este valor me va a quedar 2 menos 2 por 1, 0, 0, menos 2 por 1, menos 2 y 2 otra vez, menos 2 por 1, 0. Ahora la fila 3 la vamos a reemplazar por la fila 3 y le vamos a sumar 2 veces la fila 2. La idea es ir anulando estos valores. Como dijimos, va a quedar menos 2 más 2 por 1, 0, 0 más 2 por 3, 6. Ahora la fila 3 va a ser reemplazada por la fila 3 dividido 6, para que nos quede más fácil nada más. Entonces nos va a quedar el 1, 1, 1, 0, 1, 3, 0, 0, 1. Esta va a ser la solución. Observemos que en la primera fila pusimos el 1, 1, 1 para que nos quede más fácil hacer las cuentas. Podríamos haber puesto el 2, 0, 2, pero la verdad nos iba a complicar un poco, tampoco tanto, pero preferí hacerlo así. Veamos algunos ejercicios. Nos dicen obtener el sistema equivalente es que tenga matriz triangular al sistema A y al sistema B. Bien, empezamos con el sistema A. Veamos la matriz ampliada. Nos va a quedar 1, que es el coeficiente A1, 1, 2 menos 3, 2 menos 3 igual a 1. Para la segunda fila tenemos menos 2, menos 4, menos 1 igual a 2. En la tercera fila tenemos un 0 multiplicado al x1, un 1, un 1 y un menos 1. La primera fila puede quedar como está, la verdad no pasa nada. Para la fila 2 tenemos que lograr poner un 0 acá. Es decir, la fila 2 va a ser reemplazada por la fila 2 más 2 veces la fila 1. Y nos va a quedar menos 2 más 2 por 2, 0. Menos 4 más 2 por 2, 0. Y menos 1 más 2 por menos 3, menos 7. Y por último, 2 más 2 por 1 es 4. Y nos queda esta siguiente matriz. En este punto, si intercambiamos la fila 3 por la fila 2, nos va a quedar el 1, 2 menos 3 igual a 1, 1, 0, 1, 1 igual a menos 1, 0, 0 menos 7 igual a 4, lo cual ya está triangulada. Fíjense, tenemos los valores debajo de la diagonal, todos iguales a 0. Nos va a quedar el siguiente sistema. x1 más 2x2 menos 3x3 es igual a 1, x2 más x3 igual a menos 1 y menos 7x3 igual a 4. Es equivalente al sistema A que nos daba inicialmente. Veamos el sistema B. Tenemos el 1, 2 menos 3 igual a 1, menos 2x1 menos 4x2 menos x3 igual a 2, 0x1 más 0x2 menos 7x3 igual a 4.
nos conviene resolver la fila 2. La fila 2 va a ser la fila 2 más 2 veces la fila 1. Acuérdense que siempre tenemos que lograr un 0 acá, ¿ok? Que debajo de la diagonal nos tiene que quedar siempre 0. Haciendo esta operación, en la segunda fila nos queda 0, 0, menos 7, 4, que es igual que la fila 3. Entonces la fila 3, vamos a hacer la fila 3 menos la fila 2, y nos va a quedar esta matriz. Nuestro sistema B se va a simplificar a x1 más 2x2, menos 3x3 igual a 1, y menos 7x3 igual a 4. ¿Qué pasó acá? Bueno, pasó que una de estas filas era combinación lineal de la otra. Es decir, al anularse, nos está diciendo que una es linealmente dependiente de las otras dos. Espero se haya entendido. Si algo no se entendió, por favor espero sus comentarios para poder seguir mejorando en el próximo video. Muchísimas gracias por ver el video. Nos vemos la próxima.